Saludos queridos traders. Vamos a ver ahora lo que son patrones de reversión constituidos por tres velas y vamos a hablar de la estrella de la tarde y estrella de la mañana, ¿sí? Estos patrones de vela están constituidos claramente por tres velas, ¿sí? En una tendencia alcista constituido por una vela de buen cuerpo. La última vela alcista verde vendría a ser una vela de buen cuerpo. Posteriormente se tiene que dar en una zona de nivel clave, obviamente, ¿sí? Al ser un patrón de reversión buscaríamos que se dé en una zona de soporte de resistencia donde haya habido un cambio de polaridad. Y esperaríamos una vela de indecisión, que vendría a ser una vela de cuerpo pequeño, que deja mecha hacia ambos lados y preferentemente si deja una mecha más grande hacia arriba. Esta vela de indecisión no necesariamente tiene que ser de color rojo o ser una vela bajista, sino que también puede ser una vela verde. Lo importante aquí es que sea de indecisión y que podamos ver que exista rechazo de la parte de arriba por parte de los vendedores. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a hacer foco en la tercera vela, que es esta vela, ¿sí? Una vela de volumen, de buen cuerpo, que envuelva en la totalidad a la primera vela del patrón, que es la última vela alcista de buen cuerpo. Entonces, viniendo de una tendencia alcista, que preferentemente es saludable, y al encontrarnos con un nivel clave, ¿sí? Y nosotros podemos observar que se da este tipo de patrón, lo que podríamos esperar es lo siguiente. Cuando la siguiente vela abra, ¿verdad? Abriría por esta zona, o si era una vela verde, abriría por acá. Entonces, ahí lo que podríamos esperar es que el siguiente movimiento cubra la totalidad de la vela anterior, ¿sí? De la vela verde, para confirmar la formación de este patrón de estrella de la tarde, ¿sí? Es preferente si se da un patrón aquí, por ejemplo, de una estrella fugaz o un martillo invertido, sí, bien digo un martillo invertido, una estrella fugaz, o bien un hombre colgado, que nos dé a nosotros una primer confirmación de que la tendencia podría cambiar. En ese caso, nosotros podríamos hacer dos entradas. Por ejemplo, si tuviéramos una línea de soporte en esa zona y nosotros viéramos que el precio hace lo siguiente, ¿sí? Que el precio deja aquí una mecha de buen cuerpo, una gran mecha y una vela de pequeño cuerpo, podríamos esperar entonces que en esta parte, al ser una zona clave y al ver el rechazo que ha existido ahí y tener un patrón de reversión, lo que podríamos esperar es que se dé un movimiento así, que el precio intente subir nuevamente, esperar a ver si rechaza el precio nuevamente hacia la baja y podemos tomar nosotros una entrada aquí, ¿sí? O podemos hacerla también si vemos que el rechazo ha sido muy fuerte de esta parte, entonces podríamos tomar la entrada a la apertura de la siguiente vela esperando que posteriormente se forme el patrón de estrella de la tarde. Y una vez formado este patrón, nosotros podríamos posteriormente entrar una segunda vez en este punto. O sea, nosotros podríamos haber entrado aquí, entramos, se confirma la estrella de la tarde y nosotros podríamos entrar en la apertura de la siguiente vela. Aunque preferentemente, si vamos a entrar una vez confirmado el patrón de estrella de la tarde, lo preferible sería esperar un pequeño retroceso, al menos hasta la mitad de la vela envolvente de buen cuerpo, ¿sí? La tercera vela del patrón, y tomar aquí posición a la baja esperando que el precio vaya a continuar su rumbo de cambio de tendencia, ¿sí? A veces se puede dar que esta vela, por ejemplo, si hubiese terminado de la siguiente forma, si aquí, vamos a tratar de borrar esto,
Si se hubiese dado aquí, un segundo, aquí. Si se hubiese dado, por ejemplo, que este patrón hubiera sido verde, ¿sí? Por ejemplo, algo así, una vela de indecisión verde, ¿sí? Con una mecha hacia arriba, podría haberse dado lo siguiente, y es que se dé un pequeño gap en esa zona, es decir, esto, y que se complete el patrón. Entonces, no necesariamente se tiene que dar que el patrón deje un gap entre el soporte y la formación, o la resistencia y la formación de la siguiente vela, de la tercera vela del patrón, pero es una confirmación extra de la presión que existe de los vendedores en esta parte. Entonces, nos da a nosotros la confirmación de que podríamos entrar en esa vela. Y obviamente, si se confirma el patrón, esperar un rechazo de esta zona, ¿sí? Para entrar a mitad de vela y que el precio continúe hacia la baja. ¿Ok? Ese es el patrón de reversión de la estrella de la tarde. Ahora, lo que se podría dar también es que en una tendencia bajista, esto vendría a ser en una tendencia alcista, ahora vamos a ver el siguiente patrón, que vendría a ser lo contrario de lo que acabamos de ver. Vendría a ser la estrella de la mañana. Obviamente el nombre hace referencia, quizás muchos libros no lo dicen, pero a la salida del sol, ¿sí? La estrella de la tarde obviamente se esconde, digamos, baja el sol y se hace de noche, por eso se llama estrella de la tarde, porque deja una caída el precio, ¿sí? Deja una caída. Y la estrella de la mañana, obviamente, por la salida del sol, ¿sí? Empuja hacia el alza el precio y esperaríamos ahí un cambio de tendencia de bajista a alcista. Pero vamos a hablar cómo sería en este caso el cambio de tendencia. Está constituido por la misma cantidad de velas, es exactamente lo mismo, solamente que en sentido contrario, y nosotros vamos a poder observar que en la parte baja del mercado no necesariamente la primera vela de estos patrones tiene que ser de mucho volumen, pero sí tiene que tener un buen cuerpo. Por ejemplo, no buscaríamos algo como esto, ¿sí? Sino que buscaríamos algo como esto, una vela de buen cuerpo que no es un marubosu, no es una vela de agotamiento, pero sí tiene un buen cuerpo esa vela. Entonces, en una zona clave, nosotros podemos observar que se forma un patrón de reversión. Por ejemplo, puede ser un martillo, preferentemente si es un martillo, ya sea rojo o verde, o un martillo invertido, por ejemplo, también son patrones que se pueden dar, o un pin bar. Pero nosotros lo que podríamos esperar ahí ya tendríamos una confirmación para entrar al alza después de la formación de este martillo. Sin embargo, al igual que en el ejemplo anterior, podríamos entrar en esta zona esperando un pequeño retroceso del precio, ¿sí? Para ir al alza, o bien esperar que se forme el tridente, el completo, el patrón de estrella de la mañana, que se forme la siguiente vela verde que cubra la totalidad de la vela roja anterior, que es esta, ¿sí? Cubre totalmente. Entonces, termina por encima de de la primera vela del patrón, y nosotros ahí lo que podríamos hacer es esperar un pequeño retroceso, ya sea a esta zona donde va a haber un cambio de polaridad, que reteste eso que antes ha sido una resistencia, y el precio vaya a continuar hacia el alza. O sea, lo que haría es bajar un poco, intentar retroceder en continuidad de la tendencia, pero el precio es rechazado, mucho mejor si lo rechaza de manera brusca, para nosotros buscar posiciones en esta zona, a mitad de vela preferentemente, para continuar su impulso ya alcista, siguiendo con el cambio de tendencia. Al igual que en el ejemplo anterior de estrella de la tarde, lo que nosotros debemos esperar aquí es no necesariamente una vela verde, obviamente es preferible por el hecho de que estamos en presencia de compradores y que en esa zona
los compradores han sido más fuertes que los vendedores, pero si se da una vela, por ejemplo, de martillo, ¿sí? También podríamos entrar nosotros viendo que en esta zona existe un rechazo importante del precio. Entonces, igual que en la anterior, las condiciones para entrar en estos trades son, en ambos casos, una zona clave, ¿sí? Una zona clave, tenemos aquí la zona clave en la estrella de la tarde y tenemos aquí una zona clave de soporte en una tendencia bajista. Tenemos un patrón de vela que va a ser una vela de buen cuerpo, ¿sí? Igual que aquí, en la estrella de la tarde. También lo siguiente es que se produzca una vela de indecisión, una vela de cuerpo pequeño, como en este caso, y como en este caso, una vela de cuerpo pequeño, que deje mecha hacia ambos lados, preferentemente que deje buena mecha hacia la zona donde se encuentra la zona clave. Por ejemplo, en este caso a la zona de soporte y en este caso a la zona de resistencia. Entonces, ahora, la confirmación de todo esto, de la formación de este patrón, es que se genere una vela de buen cuerpo, la tercera vela del patrón, que envuelva a la primera vela, ¿sí? Que termine ya sea en el mismo punto en que ha iniciado la vela verde, que la cubra completamente, o por debajo en el caso de la estrella de la tarde, y por encima en el caso de la estrella de la mañana. Tendría que terminar por encima de donde ha abierto esa vela para poder tener continuidad hacia arriba. Entonces, el último paso es identificar un pequeño retroceso en ambos patrones, ya sea en la estrella de la tarde, un pequeño retroceso hacia la mitad de la tercera vela del patrón y esperar un rechazo para entrar hacia la baja. Y en la estrella de la mañana, esperar un retroceso, ¿sí? Que el precio intente bajar nuevamente y esperar a ver cómo se comporta con la acción del precio para tomar posición a mitad de vela preferentemente para irnos hacia el alza ya con el cambio de tendencia general. Algunas confirmaciones extras pueden ser con osciladores o bandas de Bollinger que nos indiquen sobre venta o sobre compra si es una estrella de la tarde. Obviamente esperaríamos sobre compra y si es una estrella de la mañana una sobreventa. Y obviamente muchísimo mejor si se nos genera un patrón, que el patrón, la segunda vela del patrón sea, por ejemplo, una vela de reversión. Por ejemplo, en el caso de estrella de la tarde, puede ser una estrella fugaz, puede ser un hombre colgado, ya sea verde o rojo. Y en la parte de abajo, en la estrella de la mañana, se podría dar un martillo invertido, ya sea rojo o sea verde. Entonces, vamos a ver ahora un ejemplo en el mercado real para que ustedes puedan ver cómo es que se comporta el precio cuando se dan este tipo de patrones. Bien, estamos aquí en el gráfico real, en el par euro-USD, a temporalidad de un día, ¿sí? Se puede visualizar aquí, temporalidad de un día, es decir, que cada una de estas velas son de un día. Entonces, vamos a fijarnos aquí cómo podemos encontrar dos patrones, uno hacia el alza, o sea, una estrella de la mañana y una estrella de la tarde. Vamos a ver primero este caso. Fíjense cómo viene una tendencia bajista, una microtendencia, es una tendencia secundaria, lo podríamos llamar, en donde se da una vela de buen cuerpo, que es esta, por más de que haya dejado mecha hacia arriba, es una vela de buen cuerpo. Posteriormente se da una vela de indecisión, vela de buen cuerpo, vela de indecisión de cuerpo pequeño con mecha hacia ambos lados, preferentemente mecha más larga hacia abajo. Y posteriormente lo que tenemos que hacer es visualizar cómo es la formación de la siguiente vela, que es la vela envolvente del patrón. Entonces, pueden fijarse aquí que abre con un pequeño gap que rápidamente lo cubre, ¿sí? Lo cubre. Y fíjense cómo la vela alcanza más de la mitad de lo que es la vela anterior, o prácticamente la mitad.
Preferentemente lo que podría suceder aquí es que la vela, tercer vela del patrón, cubra la totalidad de la vela, de la primera vela del patrón. Sin embargo, cuando se dan este tipo de patrones así, que se forma, por ejemplo, un martillo rojo, obviamente la vela inicia cierre o un poco más abajo de la vela, de la segunda vela del patrón. Entonces, tiene más por recorrer. Sin embargo, fíjense que el tamaño de esta vela es prácticamente el mismo que la vela anterior. Y sobre todo, si llega a más de la mitad, entonces nosotros podríamos confiar en que estamos en presencia de un patrón de estrella de la mañana. Ahora, la entrada podría ser aquí, en la apertura del siguiente velo, voy a esperar un pequeño retroceso hacia la mitad. Obviamente, la fuerza hace que no haya un retroceso, sino que el precio se impulse de manera muy fuerte hacia el alza, dándonos la entrada, si quisiéramos, a la apertura de esta vela. De hecho, ha hecho un pequeño retroceso, pero la entrada hubiese sido a la apertura de esta vela, ¿sí? También tenemos un ejemplo, en este caso, fíjense, una estrella de la tarde formada por un vela de buen cuerpo. Bueno, anteriormente me faltaba decirles que se da en una zona clave esta reversión. Fíjense que aquí tenemos eh, una zona clave aquí, donde ha actuado de resistencia el precio aquí nuevamente. Aquí lo pasa, retrocede hacia un pullback y actúa como un soporte, es decir, aquí ha habido un cambio de polaridad en esta zona. Posteriormente el precio sube, retrocede y hace valer nuevamente esta zona de aquí que es importante. Entonces estamos dentro de una zona clave, podríamos operar tranquilamente ese patrón. Ahora, en este caso, también dentro de una zona clave, tenemos aquí un soporte y una reacción fuerte del precio hacia la baja. Fíjense cómo el precio cae con mucha fuerza. Y tenemos entonces la formación del patrón. En este caso tenemos una vela de buen cuerpo, que es este de aquí, una vela de buen cuerpo. Posteriormente, fíjense que ha habido rechazo, aquí esto también lo podemos interpretar nosotros, acción del precio, una pequeña mecha de rechazo en esa zona. Luego, fíjense cómo esta vela intenta subir nuevamente, rechaza en esa zona, deja una pequeña mecha y su cuerpo es pequeño, ¿sí? Tenemos la segunda confirmación del patrón. Ahora, la tercera confirmación, fíjense lo que hace. El precio intenta subir, pero la presión es tan fuerte en esa zona, es tan fuerte, que hace que el precio retroceda por debajo y se cubre la totalidad de la vela de buen cuerpo, la primera vela del patrón. Entonces estamos en presencia de una estrella de la tarde en una zona clave, ¿sí? Tenemos las dos condiciones primeras, que son una vela de buen cuerpo y una vela de indecisión. Una tercera confirmación, si queremos, que es la acción del precio, cómo podemos ver el rechazo en esta parte. Y obviamente el rechazo fuerte que ha habido en esta zona de parte de los vendedores. Y la última confirmación, que es que el patrón se complete, ¿sí? Dejando las tres velas. Y posteriormente, fíjense cómo el precio nuevamente cae por un buen tiempo hasta que vuelve a subir para encontrarse nuevamente con esta zona clave donde ha habido muchos cambios de polaridad y el precio la sigue validando. Entonces, a tener en cuenta muchos conceptos, siempre digo que cuantas más herramientas tengamos, mucho mejor para nuestro análisis, porque vamos a poder interpretar lo mejor y conocer bien el contexto. Entonces, estos son algunos de los patrones constituidos por dos o más velas, tres en este caso. Ya hemos visto de uno y posteriormente vamos a ver algunos patrones que van a ser constituidos por gaps, ¿sí? Patrones muy similares a estos, pero que van a estar constituidos por pequeños gaps o espacios que deja el precio sin rellenar, ¿sí? Mi nombre es José Pablo Nicolau desde Argentina.